Un resumen de las importancias de la vacunación y qué vacunas debemos de nosotros cubrir en nuestras visitas de nuestras pacientes. El financial disclosure mío, pues soy conferenciante para Merck y Roche, también tengo proyectos de investigación con NIH, Merck, Inovio y AVI, y como tal no tengo ninguna acciones con nadie. La pregunta de Pretence es si la vacuna de influenza se debe de dar durante el embarazo o si está contraindicada, y si la vacuna de HPV está solo aprobado para mujeres, y la contestamos al final. La vacunación es muy importante porque ha sido una herramienta que hemos tenido para nosotros poder bajar el número de enfermedades a nivel de todo el mundo. De hecho, antes de que existieran las vacunas se reportaban más de 4 millones de casos de varicela y desde que tenemos la vacuna pues ha bajado un 89%. Y como ustedes ven, si nos vamos al área de hepatitis, pues todavía hemos logrado bajar un 83%, pero se reportan por lo menos 11.269 casos de hepatitis al año en Estados Unidos. No solo eso, sino que hay muchas de las condiciones prevenibles que son bien frecuentes y que todavía tenemos niveles de vacunaciones bajos. Por ejemplo, se estima que en Estados Unidos hay más de 1.000 casos de herpes zóster, shingles específicamente al año, y 175.000 hospitalizaciones por neumococo y más de 11.000 casos nuevos de cáncer de cervix, y todas estas cosas son prevenibles con vacunación. Influenza yo creo que es una más importante porque causa el número más grande de muertes, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, y es una condición que pues tenemos la vacuna. Se estima en Estados Unidos que hay 36.000 muertes al año debido a influenza, y la mayor parte de estas pacientes son pacientes de más de 65 años, donde 90% de esos casos son en este grupo de pacientes. Si nos vamos a las estadísticas de Puerto Rico que me facilitó el Departamento de Salud para el 2011, en Puerto Rico, más de 65 años, solo el 28.6% de los pacientes estaban vacunados. Así que, como ustedes ven, es un área que tenemos mucho que hacer. Tenemos 2 vacunas de influenza. Está la inactivada, que se pone intramuscular, y está la atenuada, que se pone intranasal. Se recomienda que toda persona que tenga más de 6 meses se ponga una vacuna de influenza anual. Y esto es bien importante, que incluye a las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas deben de pueden recibir la inactivada, y las pacientes que no están embarazadas y que están saludables pues pueden recibir la atenuada. Todos los proveedores de salud debemos también recibir la vacuna, porque no solo porque nos dé enfermedad a nosotros, sino también la podemos transmitir a nuestros pacientes. Y las personas que trabajamos en el Departamento de la Salud, pues debemos de recibir la que es inactivada, no la que es atenuada. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de pertusis y tétano, y básicamente se estima que todos los adultos debemos de recibir la vacuna de tétano. Por supuesto, cuando somos niños, pues nos dan la de tétano y pertusis, y ya cuando somos adultos, pues lo que tenemos que recibir es el booster, el refuerzo. Sin embargo, muchas veces se ha estimado que más de 50% de las personas adultas no tienen niveles de esta vacuna. Es una de las vacunas que se pone en todas las pacientes embarazadas, idealmente entre las 27 y 36 semanas, independientemente de cuándo se haya recibido ella la vacuna anterior a esto. Así que en términos generales, esta vacuna de tétano, difteria y pertusis se debe dar la primera, que incluye la pertusis, y después cada 10 años dar el booster. Si no estamos seguros y no tenemos evidencia de esa vacuna, pues debemos de ponerle la vacuna independientemente del historial. Varicela es otra de las condiciones que pues tenemos vacunas de niños, y idealmente pues la mayor parte de 20 no tenemos infección, pero puede ser bien grave y puede afectar a un nivel bastante fuerte a los pacientes. Toda persona que no tenga evidencia de tener inmunidad para varicela debería de recibir 2 dosis. Si ya tiene evidencia de inmunidad previa, pero los títulos están negativos, pues le debemos de poner una dosis. Desde el punto de vista de los profesionales de salud, se recomienda que se ponga a todas las personas que estén susceptibles. Es necesario, si ya tenemos un historial de que pudimos haber tenido la vacuna, que se haga la serología, pero después que nos pongamos la vacuna, no tenemos que volver a repetir esa serología.
Se recomienda en todas las personas que no hayan tenido inmunidad y específicamente si una paciente estuvo expuesta a varicela y no tenemos evidencia de que tiene inmunidad, pues se recomienda que se ponga dentro de las primeras 72 horas porque es efectiva en 70-100% de los casos. Así que como ustedes pueden ver, es una prevención bien significativa en esas personas que no hayan estado inmunes. Así que varicela pues se recomienda básicamente a todas las edades, desde los niños, pero estamos hablando específicamente de adultos, son 2 dosis y toda persona que no tenga evidencia de inmunidad debe de recibir esta vacuna. Vamos a hablar un poquito de HPV y aunque el doctor Marares va a cubrir esta área, yo creo que es un tópico importante dentro de nuestro esquema de vacunación, la vacuna contra el virus de papiloma humano previene tanto el cáncer de cervix como anogenital y la garganta y la orofaringe. Y es importante que de todos los cánceres asociados a procesos infecciosos, los asociados al virus de papiloma humano es el número 2, siendo el total de 5.2% de todos los cánceres asociados a un proceso infeccioso, los cánceres totales. Si vemos las estadísticas de Puerto Rico, esta también me la dieron del Departamento de Salud, para el 2011 solo el 24% de las pacientes que estaban en las edades de adolescencia tenían la vacuna, las 3 dosis de la vacuna. Si nos comparamos con Inglaterra, tiene un 80%, Dinamarca un 58%, y recientemente salió un artículo que Ruanda tiene 85% de vacunación. Así que no tenemos ninguna justificación para nosotros tener estos niveles tan bajos. ¿Qué vacunas tenemos? Pues básicamente tenemos 2 vacunas, la bivalente y la cuadrivalente. La bivalente está aprobada para prevenir los serotipos 16 y 18, que es lo que tiene activo, en edades de 9 a 25 años, solo en mujeres o en féminas, para prevenir las condiciones premalignas del cuello de la matriz, adenocarcinoma in situ y cáncer cervical. La cuadrivalente está aprobada tanto para varones como féminas, previene los serotipos 6, 11, 16 y 18 y las edades para ponerla según la aprobación por el FDA es de 9 a 26 años. Es importante que esta vacuna previene verrugas genitales en ambos sexos, un 90%, y las condiciones premalignas en la mujer de cervix, vagina, vulva, las condiciones premalignas anales, carcinoma in situ del cuello por adenocarcinoma, y también previene las condiciones malignas de cervix, ano, vulva y vagina. Cuando vamos a los varones, pues también previene las condiciones premalignas del ano y el cáncer anal. La dosis para darlo, pues son 3 dosis. La edad ideal para dar la vacuna es de 11 a 12 años, por 2 factores. Primero que nada, es cuando tiene más respuesta inmunológica el cuerpo, así que queremos dar la vacuna cuando uno tiene una mejor respuesta inmunológica. Y segundo, que a esa edad la probabilidad que haya estado expuesto al virus es mucho más baja que en edades subsiguientes. Después tenemos lo que se llama el catch-up, que es hasta los 26 años. Se puede dar, esta vacuna no está indicada para darla en embarazada, pero si se dio, la paciente nos enteramos que está embarazada después que hayamos dado esa primera dosis, no es necesario hacer ningún tipo de intervención con ella y de hecho las otras dosis se pueden dar después que la paciente dé a luz y no hay que volver a empezar el proceso de vacunación. Vamos a hablar un poquito del herpes zóster. Como ustedes saben y si conocen a algún paciente que le haya dado herpes zóster, pues es una condición bastante incapacitante que da mucho dolor y que también tiene unas complicaciones que pueden durar mucho tiempo en los pacientes. De hecho, estas últimas estadísticas que pude conseguir del CDC, se estima que de los 2008 solo un 6.7% de los pacientes más de 60 años están vacunados para el herpes zóster. Una vacuna que ya está indicada en todo paciente de más de 60 años. Es bien importante que se debe administrar subcutáneo, y digo esto porque yo me la tuve que poner y fui a Walgreens y me la pusieron intramuscular. Y les puedo decir que duele muchísimo, así que si van a poner la vacuna, orienten bien a su paciente que tiene que ser subcutáneo, y yo diciéndoselo a la farmacéutica. Aparte de eso, es un virus atenuado y aparte de las personas de más de 60 años, pues la indicación para darlo antes de esa edad va a depender de los factores de riesgo de la paciente. Como ustedes ven, más de 60 años todo el mundo debe recibir y es una sola dosis la que se da. Si el paciente tuvo historial de zóster anterior, bien sea varicela o herpes zóster con shingles, no está contraindicado el dar la vacuna porque se ha visto que baja la probabilidad que tenga una recurrencia un 50%. Así que aunque tengan historial, si no han recibido la vacuna, la pueden recibir. Está contraindicado en el embarazo y pacientes que tengan embarazo planificado para las próximas 4 semanas porque es un virus atenuado, y tampoco se debe dar en pacientes que están inmunocomprometidos porque es un virus atenuado.
Vamos a hablar entonces un poquito de measles, mumps y rubela, que como ustedes saben es una de las vacunas que nos ponen cuando somos niños. Todo paciente que haya nacido antes de 1957 se considera que está inmune. Si es después de 1957, tenemos que documentar si tenemos los títulos adecuados, si no tenemos evidencia de la vacuna. Se recomienda al presente que se pongan 2 vacunas de la vacuna atenuada viva de mumps y especialmente todos los niños que están en la escuela, adultos que estén en alto riesgo, personas que vayan a viajar internacionalmente y los estudiantes que estén post-high school, que estén como en los dormitorios o en alguna institución. Las personas que trabajamos en el área de salud también debemos de ponernos la vacuna. Si nacimos antes de 1957, es cuestión de tener la documentación. Y si es después de 1957, debemos de recibir una sola vacuna porque se supone que ya hayamos recibido. Antes de 1957, pues se deben de poner las 2 dosis. Rubela, como ustedes saben, es bien importante, especialmente para las mujeres embarazadas. El hecho que haya recibido la vacuna no se considera que todo el mundo vaya a tener los títulos y por eso toda paciente que esté en la etapa de embarazo o preconcepcional debe tener unos títulos de rubela. No se recomienda poner la vacuna de rubela mientras está embarazada o pacientes que estén planificando un embarazo y definitivamente no necesitamos la evidencia como tal de la terminación, tenemos que estar seguros de que esa paciente tenga los títulos, por eso lo hacemos de seguimiento de rutina. Las dosis pues se dan 1 o 2 dosis cuando la damos en pacientes más de 19 años y la edad que se recomienda es de 19 a 55 años. Neumococo es la segunda causa más común de mortalidad en Estados Unidos, después de influenza, y es otra de las vacunas que están indicadas para darla. Más del 65% de los pacientes que tienen una enfermedad de neumococo severo se han hospitalizado en los 3 a 5 años antes y aún así no se le dio la vacuna. Y muchos de estos pacientes han ido a los médicos. De hecho, una de las ventajas que tiene esta vacuna es que se puede dar junto con la vacuna de influenza, así que cuando recetamos la de influenza, si no está indicado la de neumococo, podemos aprovechar y darla. Está recomendado en todos pacientes de más de 65 años y los pacientes de más de 2 años que padezcan de enfermedades crónicas, le falta el vaso por tener asplenia, estén inmunocomprometidas, tengan infección de HIV o que tengan algún factor de riesgo para esta condición. Ahí tenemos 2 tipos de vacunas diferentes, está la de neumococo polisacárido y está la 13 valente. Y de estas, pues si es de 19 a 65 años, si es la PPSV 23, pues se recomienda 1 o 2 dosis. Si es más de 65 años, todo paciente debe de recibir 2 dosis. La otra, pues es 1 dosis, no importa la edad en que lo demos. Meningococo, pues es una condición que ya no vemos tanto, pero todavía puede afectar. El periodo de incubación es de 3 a 4 días y la mortalidad es de 9 a 12% en personas que desarrollan menicoxemia. Y definitivamente las consecuencias de esta enfermedad pues son bien severas. Tenemos la recomendación para dar meningococo, que está recomendada de pacientes de 2 a 55 años, en la cual están recomendadas y se recomienda de rutina en los adolescentes, en los niños que van a dormir en dormitorio, por eso es que cuando van para colegio le piden esta vacuna, y en cualquier adulto que esté a riesgo de esta condición. Ya esta vacuna, pues la segunda vacuna, que es la MPSV, que es la de polisacárido, se recomienda solo en personas no en civiles, sino pacientes que estén en el ejército, y solo se debe usar en pacientes que tengan riesgo y que tengan más de 65 años. Así que aquí tienen las distintas dosis, ¿verdad?, de la meningococo de 1 o más. Hepatitis, como ustedes saben, hepatitis A no los recomendamos a todo tipo de personas. Sin embargo, se recomienda en pacientes que vayan a viajar internacionalmente, los hombres que tienen sexo con hombres, personas que usen drogas ilegales, que tengan algún riesgo dentro de su trabajo o toda paciente que tenga enfermedad crónica del hígado. La hepatitis B pues ya tiene un impacto mucho más serio. Se estima que en el mundo existen más de 350 personas crónicamente enfermas debido al virus de hepatitis B. Es la causa más común y es una causa establecida de hepatitis crónicas y de cirrosis, y de los que tienen el carcinógeno, pues muchas de estas pacientes terminan con daño hepatocelular. Se estima que más de 600,000 personas murieron a consecuencia de esta condición en el 2002 a través del mundo.
Cuando hablamos perinatal, la vacuna de hepatitis, pues como ustedes saben, no está indicada para dar el embarazo, pero sí, si la paciente va a tener los títulos positivos durante el embarazo y hay evidencia que tuvo una infección, 70 a 90% de estos infantes van a estar infectados y 90% de estos que se infectan van a tener una enfermedad crónica. Es por esto bien importante que esa paciente se identifique y se le dé el tratamiento de acuerdo tanto a ella como a su bebé en el momento de nacido. Si solo es positivo para la hepatitis surface antigen, el 5 a 20% van a estar infectados y de esos 90% van a estar crónicamente enfermas. Esta es una condición que especialmente para los ginecólogos obstetras es bien importante identificarla y manejarla. La vacuna de hepatitis, como ustedes saben, se pone durante la niñez, pero cualquier persona que necesite protección y que no tenga evidencia de los anticuerpos, pues se debe de vacunar, tanto los adolescentes como los adultos, los pacientes que estén en alto riesgo por tener relaciones con múltiples parejos, que usen drogas, los hombres que tienen relaciones con hombres, problemas en su ocupación o cualquier intervención médica que amerite la vacuna. Tenemos varias opciones. Se puede poner la vacuna de hepatitis A, aparte de la vacuna de hepatitis B, pero las personas que no tienen inmunidad para los dos y quieran ponerse la vacuna, tenemos la Twin Risk, que tiene la combinación de hepatitis A y hepatitis B. La frecuencia con que se dan estas vacunas pues es diferente dependiendo de la vacuna que vayamos a poner. Así que como ven, si es hepatitis A sola son 2 dosis, si es hepatitis B son 3 dosis. Bien importante que personas que se estén infectadas con alguien que tenga hepatitis los podemos identificar en ese momento, especialmente los niños que nacen de una madre infectada y tengan o los niños que tengan menos de 12 meses que estén directamente relacionados con alguien de infección, pues estas son las pacientes que le debemos de poner la profilaxis post-exposure y que se debe considerar también la inmunoglobulina. Resumiendo, yo no pretendo cubrir todo esto porque es bien complejo, pero esta gráfica está bajo cdc.inmunización, ustedes la pueden bajar, está disponible tanto para ustedes como para sus pacientes y básicamente yo creo que las vacunas más importantes, aunque todas son importantes, la de influenza, la tétano, difteria y pertusis, que debemos tener seguro que nuestro paciente tenga el booster cada 10 años, la varicela y la de Human Papillomavirus en el momento de las indicaciones que están. Herpes, la de zóster más de 60 años y por supuesto MMR en las pacientes que no lo tengan. Así que como ustedes ven es complejo, pero si ustedes entran a ese site dice todas las vacunas, las indicaciones, las contraindicaciones y cuáles son las indicaciones de acuerdo a la edad de la paciente. Vamos a cubrir un poquito el área de embarazo porque sé que hay muchas personas aquí que trabajan con personas embarazadas y nos tenemos que recordar que en el prenatal screening debemos descubrir rubela, varicela y hepatitis surface antigen. Toda paciente que identifiquemos que no tiene títulos para esto, se lo debemos poner la vacuna postparto. Idealmente, esto se debe hacer en la paciente cuando va a la visita preconcepcional, pero en nuestro setting pues no siempre tenemos esas ventajas. Si el bebé, si la mamá va a recibir una vacuna, el potencial que tiene esa vacuna de afectar el feto en términos generales es teorético. Y la mayor parte de estas personas pues pueden recibir esta vacuna sin ningún riesgo, especialmente las vacunas que son inactivadas. Las vacunas que son ya vivas atenuadas, las vacunas que son inactivadas, las que son vivas atenuadas, pues esas pacientes no se deben de recibir las vacunas durante el embarazo. De todas maneras, si las recibiera por algún error, la probabilidad que esa vacuna tenga un efecto en el infante es bien baja. Estas son todas las que están contraindicadas en el embarazo, que tenemos la varicela, la zóster, measles, mumps y rubela y la de influenza, pero la que es atenuado, la otra se puede dar. Y de hecho, enfatizo lo de influenza porque nosotros en el hospital, ahora mismo la semana pasada, teníamos 2 pacientes embarazadas con influenza en intensivo. O sea que estamos fallando mucho en poner la vacuna de influenza en las pacientes embarazadas. Tuvimos una hace poco en el hospital también que se murió, secundario a la influenza. Así que es una área que nosotros como médicos primarios podemos contribuir mucho para bajar esa morbilidad y esa mortalidad asociada a la falta de poner la vacuna en las pacientes embarazadas. Estas son cómo se dan las vacunas en las embarazadas y como ustedes ven lo que son amarillas, influenza,
El TD o el TDP también se da, contraindicada la varicela, contraindicada la zoster, mumps, rubela y measles, y la de papiloma humano no se debe dar en el embarazo, pero si se da, no es una contraindicación, la paciente puede seguir el embarazo sin ningún problema. Las otras vacunas pues van a depender de la necesidad que tenga la paciente de acuerdo a sus factores de riesgo. Tenemos el Vaccine Adverse Event Reporting System y se lo presento porque este sistema, tanto el médico puede, bien sea por email o por teléfono, identificar las pacientes que hayan tenido riesgo con las vacunas y se supone que sea nuestra responsabilidad notificar tanto al CDC como al FDA y a base de eso se lleva un registro de toda paciente embarazada que reciba estas vacunas contraindicadas para nosotros poder seguir los fetos, los neonatos y ver qué impacto tuvo el uso de estas vacunas. Y de ahí es que sale la mayor parte de la información. Ahora, cuando hablamos de las personas que están inmunocomprometidas, pues también tenemos más o menos las mismas precauciones que las embarazadas. En esta persona, las pacientes que tienen las vacunas inactivas, pues se pueden usar. Sin embargo, las pacientes que tienen vacunas vivas atenuadas, pues no se pueden usar en esta paciente en la mayor parte de los casos. Y esto es un poquito más complicado, pero para mencionar cosas que siempre tenemos más exposición, pues los que están comprometidos, que es una persona que está en esteroides en dosis alta y que se documenta que está comprometido, como las pacientes de trasplante y las pacientes HIV, dependiendo de los CD4, pues todas estas pacientes pueden recibir la de influencia, la de tétano, difteria y pertussis, pueden recibir la de HPV, hay evidencia que desarrollan una buena inmunidad y que no tienen una contraindicación. Sin embargo, las que son vivas, igual que en el embarazo, están contraindicadas. Así que por lo que se lo pongo es porque no vamos a discutir cada tópico, pero ustedes pueden bajar esto del CDC en un momento en la iPad, en el teléfono, en lo que sea, y cuando tengan un paciente, orientarla mejor con respecto a las vacunas que están indicadas para ella y lo que no están. Yo creo que el punto más importante es que la mayor parte de por lo que la paciente no está vacunada es porque el médico no lo recomienda. Y el rol de nosotros como médicos es orientar bien a nuestras pacientes de las vacunas. Y si nosotros no ponemos la vacuna, pues mandarlas a los centros de vacunación. Tenemos que la institución del Colegio de Neumólogos pone todas las vacunas de influenza, la vacuna de neumococo, Walgreens y otras instituciones de farmacias ponen todas estas vacunas con la prescripción médica, así que en realidad no tenemos una excusa para poder participar activamente en mejorar esas cifras que están tan malas. Otra de las cosas que nos toma mucho tiempo es orientar al paciente, porque muchas veces, y me pasa a mí con la vacuna de VPH, la vacuna del virus de papiloma humano, que oriento a la mamá, me toca orientar a la nena y me toca orientar al papá, porque muchas veces hay resistencia. Pues nosotros tenemos un recurso excelente que es el Vaccine Information Statement. Este recurso es del CDC y tiene lo más reciente de todo lo que tenga que ver con vacunas y complicaciones en 30 idiomas, y lo pueden bajar en inglés y en español los médicos y las pacientes. Yo uso mucho este recurso para todos. Tú tienes dudas, vete al CDC, busca la información y si tienes dudas lo discutimos después de haberle dado la orientación básica. Así que esto es un recurso que ustedes pueden bajar en su oficina, lo pueden bajar en todos sus sistemas y tener acceso tanto para ustedes como médicos como para sus pacientes, especialmente las que tengan resistencia. También tenemos el registro de vacunación de Puerto Rico. Desafortunadamente, para participar nosotros en el registro de vacunación, tenemos que coger un entrenamiento con el Departamento de Salud. Nos tienen que dar un número de registro para nosotros poder meter las vacunas. Y precisamente antes de esta conferencia yo estuve hablando con ellos porque a mí me preocupa que esos números son más bajos que lo que en realidad deben ser, porque nosotros los que ponemos las vacunas de HPV, lo que ponemos influencia y lo ponemos en nuestra oficina, esa data se pierde, no entra al registro y las estadísticas que tenemos son las de registro de vacunación. Así que una de las tareas que nos hemos dado es tratar de ver cómo podemos bregar con el Departamento de Salud para que podamos registrar las vacunas y tengamos unas mejores estadísticas. Porque después que uno está registrado es bien fácil y no solo eso, sino que ya después la paciente puede entrar y bajar su registro de vacunación en cualquier parte del mundo que esté. Así que es una ventaja para nosotros como médicos llevar un buen registro, especialmente si se fue y se vacunó con uno en Puerto Rico y después se va para Estados Unidos, ¿qué vacuna me toca? Está en el registro de vacunación y las pacientes pueden entrar. Así que esperamos que nos lo puedan hacer un poco más ameno para nosotros tener unas mejores estadísticas, darle mejor información a las pacientes.
Desde el punto de vista de información, tenemos el del CDC, que uno puede llamar, está también en inglés y en español. Le podemos mandar preguntas por email y también tenemos el website donde podemos entrar y bajar toda la información de los que le hablé. Otra cosa que tiene esto, que fue uno de los recursos que yo usé, es que ellos tienen muchos webcasts, que son programas que te dan crédito, tú entras, lo haces a tu ritmo de tu casa, coges los créditos y te dan los créditos por lo que cogen. Y tienen un programa de vacunación y de orientación excelente.